Muy bien, jóvenes de tercer año de secundaria, les saluda el profesor Joseph y acá viene el repasito de trigonometría. Empezamos con el tema de propiedades de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. A ver, primero para resolver esto nosotros necesitamos saber las razones trigonométricas. ¿Qué cosa es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante? Luego de eso vamos a identificar quiénes son las razones recíprocas, ¿no? Entonces las razones recíprocas son aquellas que es el inverso del otro. Listo. Y al ser multiplicados, como son el inverso del otro, te va a dar la unidad. Pero siempre y cuando hablemos del mismo ángulo. Por ejemplo, el coseno y la secante son recíprocas y cuando se trata del mismo ángulo para multiplicarlos te va a dar la unidad. Muy bien. ¿Quiénes son las razones recíprocas? Seno, cosecante, coseno, secante, tangente y cotangente. Muy bien, listo. Muy bien, entonces por acá vamos a ver la siguiente propiedad. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados. Entonces, por acá vamos a ver la propiedad que nos dan. Por acá nos dicen que una razón trigonométrica va a ser igual a su corrazón siempre y cuando los ángulos sean complementarios, o sea, sumen 90. En ese caso, el seno va a ser igual al coseno, ¿no? A la corrazón, cuando los ángulos sean complementarios, o sea que alfa más beta suman 90 grados. Tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Secante de alfa es igual a la cosecante de beta, porque alfa y beta suman 90 grados. Y con esas propiedades ya podemos pasar a resolver nuestros problemas. Tenemos las recíprocas, cuando el producto te da 1, los ángulos deben de ser iguales. Y tenemos las complementarias cuando la razón es igual a la corrazón, siempre y cuando los ángulos sumen 90 grados. Muy bien, dos propiedades. Listo. Entonces vamos a empezar a resolver por acá. Empezamos con el problema número 2. Muy bien, en el problema 2 me dicen que el seno es igual a la cosecante. El seno por la cosecante es igual a 1. Recuerda que el seno y la cosecante son recíprocos y para que al multiplicarlos te dé 1, quiere decir que estos dos ángulos deben de ser iguales. Entonces 2x más 5 es igual a 3x menos 15. Grados. Mayor cantidad de x a la derecha, 3x menos 2x, es igual a 5 más 15. 20 será igual a x. Y con eso tengo la solución de mi problema. Algo fácil y sencillo. Muy bien, es cuestión de teoría. Problema 3. Cuando la tangente y la cotangente son iguales. Cuando estos ángulos son complementarios, o sea, suman 90 grados. Entonces, por acá voy a decir que x menos 10 más 2x más 10 es igual a 90. Listo. Entonces tendría que 3x, porque se van los 10 graditos, se va, es igual a 90. Por lo tanto, x es igual a 30 grados. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, a ver, vamos a resolver otro problemita. Por acá, problema número 5. Bueno, es más de lo mismo. Problema número 7. Por acá. Te dicen simplificar si tienes 2 seno de 10 entre coseno de 80, ¿no? Entonces lo primero que tú tienes que darte cuenta es en esa parte de acá, donde los ángulos, mira, ¿cuántos suman? 90 grados. Eso quiere decir que son ángulos complementarios. Ahora,
Cuando hablamos de ángulos complementarios, recuerda que las razones trigonométricas son iguales cuando se habla de una razón y una corrazón. Entonces, si yo hablo de seno de 10, él va a ser igual al coseno de 80. Listo, mira. Y justamente seno de 10 y coseno de 80 está arriba y abajo. Como son iguales, se van. Igual pasa con la tangente y la cotangente. Listo. Te estaría quedando que E es igual a 2 más 3 más 5. Y eso es igual a 10. Listo. Así de fácil. Muy bien. Y por acá, a ver, un problemita más. El problema número 6, ¿no? Donde te dice que reduce el valor de E, que es igual a todo lo que está ahí. Entonces, E va a ser igualito. En vez de ponerle acá coseno, yo lo puedo escribir como seno. ¿Cómo así? Porque recuerda, el seno y el coseno son iguales cuando los ángulos son complementarios. Y el complemento de 88 sería 2. Muy bien. ¿Y por qué lo trabajo así? Porque mira, esto tú ya lo puedes sumar. Sería 7 veces el seno de 2 por la cosecante de 2. Y ahora sí, mira, seno por cosecante, o sea, seno por su recíproco, la cosecante del mismo ángulo, cuando se multiplican, ¿cuánto te da? 1. O sea que solamente te estaría quedando 7. Muy bien, y con eso pasamos al siguiente tema. Resolución de triángulos rectángulos. Vamos a ver la resolución de triángulos rectángulos. En este tema lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de un ángulo y un lado en un triángulo rectángulo, de un ángulo y un lado, yo puedo averiguar los otros dos lados en función del ángulo que me dan y del lado que me dan. Entonces, para resolver eso, siempre hay que acordarnos de esto, ¿no? Lo que quiero entre lo que tengo. Esa es tu razón trigonométrica que vas a utilizar. Muy bien. Por acá. Empezamos. Y por acá también vemos el área, ¿no? De una región triangular en función de quién, de dos lados y un ángulo, ¿no? Es el producto de los lados entre dos por el seno del ángulo en medio de esos dos lados, ¿no? Muy bien. Problema número 3. Dice, calcula el perímetro de triángulo en términos de X y de beta. Muy bien, me piden el perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados del triángulo. Muy bien, entonces por acá yo ya tengo un lado y un ángulo. Entonces yo puedo calcular los otros dos lados en función de ese lado y ese ángulo. Profesor, ¿cómo se hace? Es lo que quiero entre lo que tengo. A ver, yo quiero este lado de acá. Para beta, ese lado es el cateto adyacente. ¿Y qué dato tengo? Tengo el cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto es tangente. Pero la tangente ¿de quién? De beta. Entonces, a ver. Profesor, yo quiero el cateto adyacente, pero el cateto opuesto es X. Y eso es igual a la tangente de beta. Entonces el cateto adyacente será X tangente de beta. O sea que este ladito será X tangente de beta. Listo, ya está. O como lo expliqué en el salón, no es, hallas la razón trigonométrica, lo colocas acá y lo multiplicas por el lado que ya conoces. Muy bien, listo. Borramos.
Ahora quiero esto de acá. Eso es la hipotenusa. Y de dato que tengo el cateto opuesto. ¿Qué cosa es hipotenusa entre cateto opuesto? Eso es cosecante. ¿Cosecante de quién? De beta. Muy bien. Entonces, este ladito sería simplemente X cosecante de beta. Listo, ya está. Entonces ya tengo todo. A ver, esto era adyacente entre opuesto. Cotangente, ¿no? Ahí acá era cotangente. Muy bien. Menos mal. Cotangente de beta. Listo, ya está. Muy bien, jovencitos. Entonces vamos a hallar el perímetro, ¿no? Entonces el perímetro es la suma de la longitud de sus lados. O sea, el perímetro va a ser igual a X más X cotangente de beta más X cosecante de beta. Vemos que acá hay un factor común X. Lo sacamos. X por... ¿Cómo se hace para factorizar X entre X? 1. Que sigue? Más, si tú divides estos dos, te va a quedar cotangente más cosecante. Y eso es el perímetro. Muy bien, listo. Ahora sí, problema número 5. Número 5. Dice, en el siguiente gráfico hallar el valor de X en términos de alfa y beta. Muy bien. Yo quiero X en términos de alfa y beta. Entonces por acá, si te das cuenta, para resolver X en este triángulo rectángulo necesitas un lado, lo cual no hay. Pero ese lado yo lo puedo conseguir ¿en qué triángulo? En el triángulo de acá de la izquierda, este de acá. ¿En función de quién? De alfa y de m. Entonces, yo quiero, no lo vamos a sacar. Vamos a ver acá. Muy bien. Lo sacamos por acá. Por acá será 90 alfa y m. Y yo quiero este ladito de acá. Sería esto es el cateto opuesto. Y de dato tengo la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, seno. ¿Pero seno de quién? Seno de beta. O sea que este ladito sería m seno de beta. Listo. M seno de beta. Ya está. Ya lo calculé. Y ahora sí ya puedo hallar el valor de X. Muy bien. Sacamos este triangulito de acá. Bueno, ya lo tengo acá. Entonces, para beta, X es mi cateto opuesto. Y esto es la hipotenusa. Yo quiero el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Eso qué cosa es? Eso también es seno. Pero ¿seno de quién? Seno de beta. Acá era de alfa. Listo. Ahora sí. Entonces por acá X va a ser igual a quién. Colocas el lado que ya conoces, que es m seno de alfa. Y lo multiplicas por la nueva razón que has conseguido. ¿Quién es? Seno de beta. Y esa es tu respuesta.
Listo. Ya está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a pasar al problema número 6. Dice, del gráfico hay el valor de x en función de m alfa y teta. Muy bien, yo quiero hallar el valor de x que se encuentra dentro de este triángulo rectángulo, pero en ese triángulo rectángulo no hay datos, no hay nada. Por lo tanto, yo voy a utilizar el triángulo rectángulo grande, este de acá, ese de acá. Muy bien, entonces vamos a resolver. Listo, entonces vamos a utilizar primero el triángulo grande, porque es aquel triángulo donde encuentro un dato, un lado y un ángulo. Lo vamos a utilizar por acá. A ver, tenemos acá 90, tenemos acá alfa y m. Para alfa, este es el cateto opuesto. Y de dato tengo la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa será seno. ¿Seno de quién? Seno de alfa. O sea que este ladito va a ser, ¿qué cosa? M seno de alfa. Listo, ya está. Ahora con eso yo ya puedo hallar el valor de x. Para teta, x es el cateto opuesto. Y el dato que yo tengo es el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente es cotangente. ¿Pero de quién? Del ángulo teta, ¿no? Entonces, x va a ser igual al dato que ya tengo, m seno de alfa, y lo multiplico por lo que acabo de encontrar, que es la cotangente de teta. Y listo. Con eso tendría mi solución. Muy bien. Y con eso pasamos al último tema, que son ángulos verticales, ¿no? En ángulos verticales encontramos la línea horizontal, la línea visual, que puede ser por acá ángulos verticales que podemos tener de elevación y de depresión. Muy bien, entonces con eso vamos a desarrollar los problemitas que tenemos a continuación. Muy bien, mira, acá tenemos un ángulo de elevación cuando la mirada es hacia arriba y de depresión cuando es hacia abajo. Recuerda que el ángulo siempre se coloca entre la línea horizontal y la línea visual. Línea horizontal y línea visual. Listo, muy bien. Empezamos. Problema número 2. Un niño de 1,5 metros de estatura, un niño. Vamos a dibujar un niño de 1,5 metros de estatura. Divisa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación de 45 grados. Entonces, va a divisar un árbol. Muy bien. Con un ángulo de 45 grados. Muy bien. Entonces, él divisa la parte más alta
pero para eso necesitamos la línea horizontal y forma un ángulo de 45 grados. Ya está. ¿A qué distancia el niño se encuentra del árbol si la altura del árbol es 5,5? Entonces la altura del árbol me dicen que es 5,5 metros. Ya está. Muy bien. Ahora yo ya puedo resolver este problemita. Vamos a ver por acá. Miramos. ¿Cuánto será la medida de este punto hacia este punto? A ver, si la talla del niño es 1,5 y todo es 5,5, esta partecita va a ser la diferencia de él entre él y sería 4 metros. Y acá ya sabes que es 90 y acá también será el ángulo de 45. ¿Y cómo hacemos? Si a 45 se le opone K, a 45 también se le opone K. O sea que esto lo de abajo es igual a 4 metros y es la distancia del niño hacia el árbol. Y con eso tendría mi respuesta. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver. Por acá. Dice, desde un punto en la Tierra ubicado a 20 metros de una torre, se ve la parte más alta con un ángulo de elevación de beta. Vamos a resolver el problema 6. Hay un punto en la Tierra. Ya. De ese punto dice que es ubicada a 20 metros de una torre. Vamos a dibujar una torre. Ups, ups, ups. Muy bien. Dice que esa torre se encuentra a 20 metros de este punto. 20 metros. Ya está. Y dice que se observa la parte más alta con un ángulo de elevación beta. Voy a observar la parte más alta. Por acá. Con un ángulo de elevación beta. Listo. Ya está. Ahora sí. Pero me dicen que justamente la tangente de beta es 3/5. Ah, ya. Entonces acá es 90. Y la tangente de beta es 3/5. Y vamos a ponerle la constante K. O sea que la tangente de beta es como 3 y como 5. ¿Y qué cosa es tangente? Cateto opuesto, que vale como 3K, entre cateto adyacente, que vale 5K. Eso quiere decir que K es igual a 4. Reemplazando 3 por 4, esta altura será 12 metros. ¿Cuánto mide la torre? De acá hasta abajo será 12 metros. Muy bien. Y con eso terminamos el problema número 6. Muy bien. Vamos a seguir resolviendo. A ver. Problema número 4. No, bueno, no se ve bien. La 3. Como va a venir en el examen. A ver, mejor decidamos por el problema número 7. Vamos a agrandarlo para poder graficarlo. Dice, desde lo alto de dos torres de 16 metros y 15 raíz de 3 metros de altura. Hay dos torres
Vamos a dibujarlas. Muy bien. Y la segunda. Listo. Dice, se observa un punto en el suelo entre ambas torres. Acá hay un punto en el suelo entre ambas torres. Dice, con ángulos de depresión de 53 grados y 30 grados respectivamente. A ver, por acá. Por acá. Muy bien. Cerramos por aquí. Listo. Con ángulos de 53 y 30 grados. Allá. Pero me dice con ángulos de depresión. Allá. Primero tengo que formar la horizontal para él y la horizontal para él. Listo. Y los ángulos de depresión será la línea visual y la horizontal, que es 53, y el otro será 30. Listo. Ya está. Ahora sí. Me dicen que la altura de la primera torre es 16 metros. Y la otra torre es 15 raíz de 3. Ya está. Entonces, aplicando la setita por acá. No, a ver, la Z. Este angulito sería de 53 grados. Igualito, aplicando la Z para el otro. Este angulito sería de 30 grados. Muy bien, este sería 37, 90 y este sería 60. Listo. Me piden la distancia entre ambas torres. Entonces ya me queda calcular solamente notables. A 53 se le opone 4K. Eso quiere decir que K vale 4. Muy bien. A 30 se le opone K. O sea que K vale 15 raíz de 3. Yo quiero lo que se le opone a 37, que es 3K, o sea 3 por 4, y eso es 12 metros. Y por acá a 60 se le opone K raíz de 3. K raíz de 3. O sea, 15 raíz de 3 por raíz de 3. Esto sería 15 por 3 y eso es 45 metros. Listo. Yo quiero la distancia de acá hasta la otra torre. Y eso es la suma de 12 más 45, que sería 57 metros. Y con eso tendría mi solución. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado el repaso. Nos vemos para la siguiente oportunidad.